Hola, qué bueno de nuevo tenerte aquí en Opio en las Nubes. Hoy para que dialoguemos un poco sobre lo que está ocurriendo, o más bien para que hagamos una revisión histórica y a lo que está ocurriendo con lo que puede llegar a convertirse en una probable tercera guerra mundial. La situación en Israel es bien compleja. Lo que está ocurriendo con Hezbollah, lo que está ocurriendo con Irán, Siria, Líbano y demás países que rodean todo este contexto. Pero hay que mirar un poquitico lo que es la historia. Y todo comienza con Abraham, Sara y Agar. Abraham, uno de los 7 patriarcas confirmados de la historia de la humanidad, tuvo 2 mujeres. Una fue Sara, otra fue Agar. Con Sara, al final del tiempo ya de ella, mayor de 50 años, pudo tener un hijo, con lo que comenzó la dinastía o la descendencia de los judíos o los israelitas. Agar, que era la empleada de los servicios domésticos de Abraham, fue la otra mujer que él tuvo. Con ella surgieron ¿quiénes? Los musulmanes. Ambos linajes empezaron a evolucionar a lo largo de la historia humana, siendo mucho más procaces, más fuertes, más afectos al poder, construyeron un linaje mucho más cercano a una tradición y muchos decían ser descendientes directos de Abraham. Pues llegaron incluso a tener una incidencia muy fuerte en la muerte de Jesús de Nazaret. Los judíos entonces han estado afectos y muy cercanos al poder a lo largo de su historia, muy cercanos a los romanos, entre otras cosas. Los musulmanes tuvieron un desarrollo un poquitico más lento. Finalmente, cuando Mahoma ya que escribe el Corán, desarrolla la religión musulmana y surge a partir de ahí el Islam, entonces ya ellos empiezan a tener una trascendencia histórica más fuerte y contundente. Más afectos a lo que planteaba el Corán, más afectos a Alá, más afectos a Mahoma. Sin embargo, muchos de ellos se consideran unas especies de guerreros de Dios. Sin embargo, los musulmanes han tenido gran importancia en procesos de invasiones o conflictos Oriente-Occidente. Primero fueron las cruzadas, en donde Ricardo Corazón de León se reunió con Saladino, hicieron un pacto de paz y pues finalmente eso evitó que esas cruzadas pudieran avanzar. Pero también los musulmanes posteriormente invadieron ¿a quién? A Constantinopla, a Bizancio, el dique iluminado. En Bizancio queda convertido o se traslada ¿hacia dónde? Hacia el Islam. Pero también entre el proceso de transformación de Bizancio al Islam, pues se presentó otro, y fue la construcción del Califato de Córdoba, al-Ándalus. O sea, cuando los musulmanes también estuvieron en España. Como vemos, hay un trayecto muy importante en todo este proceso. No es tan sencillo como lo están haciendo ver ahora. Una guerra, un conflicto que no tiene como mucho sentido. Sí lo tiene y es muy profundo. Estamos hablando de miles de años, desde Agar y Sara, Abraham y el desarrollo de estos 2 linajes del señor Abraham, hasta lo que vemos aquí apenas en los años 1500, 1400, 1300 o 1200. Pasada la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurre? Pues que el grupo de hombres que se reunieron para distribuirse el mundo en lo que se conoce comúnmente como el imperialismo moderno, Winston Churchill, Stalin, Roosevelt, se reunieron e hicieron una distribución de todo esto. Pero en ese proceso de distribución o en esa reunión que ellos hicieron, también surge otro proceso. ¿Cuál es? La creación del Estado de Israel en la península donde hoy está Palestina. Pero también nos deberíamos devolver entonces un poquitico en la historia al cofre de la alianza.
Resulta que en el cofre de la alianza, o en el baúl de la alianza, está guardado hoy en Etiopía. Y se sabe que los israelitas o los judíos tienen grandes intereses territoriales y económicos en Etiopía, África. Hago esta división entre ambos conceptos porque la ubicación de Israel en Palestina, en esa zona islámica, se convirtió en una de las grandes tragedias del mundo contemporáneo, que nos puede conducir, como lo dije en un comienzo, a una posible tercera guerra mundial. Si es que ya no estamos viviendo varias pequeñas terceras guerras mundiales en diferentes lugares o regiones del mundo. Ahí entonces empieza a darse con más contundencia este proceso complejo y difícil. Crean un Estado dentro de una zona en donde no fueron bienvenidos, pero todos consideran que son sus tierras. Entonces tendríamos que devolvernos a las cruzadas y las grandes luchas por Jerusalén. Entonces tendríamos que volver a pensar en Ricardo Corazón de León y Saladino, los dos más importantes de todo este proceso. Esto nos lleva a hoy. Entonces, los israelitas han ido creciendo a sangre y fuego en todo este sector. Y han sido contenidos, pues, ¿por quiénes? Por quienes los rodean. Sin embargo, Irán, que viene a ser Persia, no ha tenido el dinero suficiente o la capacidad para poder equipararse militarmente a los israelitas. Cuando se presentó la guerra del Yom Kippur, cuando los israelitas se toman los altos del Golán y con ello quedan prácticamente enfrente al Líbano y empiezan a surgir los guerrilleros de Dios, los referentes de Alá, sin importar que sean los sunitas, los chiitas, cualquiera de las diferentes tribus, grupos, organizaciones islámicas. Ellos, los israelitas, han ido expandiéndose a cuenta y riesgo de no beneficiar a los otros, o sea, no hay ningún proceso de negociación. Trasladados ya al terrorismo, hemos visto cómo lo ocurrido el año pasado, pues fue algo menos que dramático, más de 2.000 personas fallecen. Eso no tiene ningún tipo de excusa, es lamentable, es horrible, y los judíos consideraron que tenían la capacidad de responder. Van, atacan a Gaza, y entonces, a cambio de eso, Hezbollah, quien hoy en día tiene más de 200.000 misiles disponibles para poder atacar a Israel, empieza una gran ofensiva. Gran ofensiva que no van a ser propiamente de Irán, o llamémoslo Persia, donde vivió Jerjes. Jerjes, el que se enfrentó o el que envió un gran grupo de hombres a enfrentarse a los 300 espartanos. Es poco probable que se presente una guerra todavía directa entre Irán e Israel. Si eso se llegara a presentar, sería una confrontación bastante asimétrica. Pero tenemos lo otro. ¿Qué es entonces lo otro? Que Hezbollah pudiera, con sus misiles, sus fuerzas de tierra, se sabe perfectamente que Hezbollah es el ejército no estructurado militar con más de 30.000 hombres en armas, con la mayor sofisticación tecnológica existente en este momento en el mundo, con una capacidad tal que al lanzar esos misiles no podrían ser los mismos destruidos por la cúpula de hierro de los israelitas. La cúpula de hierro no es otra cosa que unos sistemas de misiles que están conectados a GPS, a satélites, y de manera robotizada pues empiezan a tumbar los misiles que provengan pues de donde sea. De hecho, Ronald Reagan iba a construir algo parecido, él lo llamó la guerra de las galaxias, pero finalmente esto quizás funcionó, quizás no, por supuesto que son temas relacionados con los servicios secretos. No obstante, Hezbollah está en capacidad, con los más de 200 misiles que poseen en este momento, con ojivas de disuasión nuclear, de causar un daño que pudiera matar a millones de personas en Israel. Hezbollah tienen toda la capacidad absoluta, no es ni siquiera relativa.
misma que ya sería apoyada pues posteriormente o simultáneamente por Irán. Pero la realidad es que hoy Irán ya está solicitando el paso de sus aeronaves hacia diferentes países de la región. Inclusive le están pidiendo a Jordania que permita el cruce de aviones militares. Obviamente no es muy probable, puesto que Jordania es un aliado de Occidente. Sin embargo, el Líbano lo va a permitir, Siria lo va a permitir, Egipto quizás lo permita. Y esto pues ya va a implicar no solo la participación de Irán, no solo la participación de Hezbollah, sino que también tenemos lo que está ocurriendo con las guerrillas de Yemen del norte y de Yemen del sur. El cierre a todos los grandes buques comerciales que no están logrando traer pues eso, las mercancías que se necesitan para la generación de ingresos de capital pues a las diferentes empresas que tienen o que fabrican en esos países. Es probable que se genere un gran conflicto generalizado, conflicto que sí nos puede conducir a una expansión del mismo y quizás a una tercera guerra mundial. Erdogan, el presidente de Turquía, así también lo ha manifestado. Están en este momento en alerta máxima y con disponibilidad total para atacar a Israel y apoyar a todo lo que tenga que ver con el Islam. Los rusos, en retribución a lo que está haciendo en este momento Irán, quienes están facilitando buena parte del armamento, sobre todo en términos de drones, unos drones con unas altas capacidades de ataque y de disuasión, los que fabrican los iraníes, pues los rusos están en capacidad a su vez de enviar otro tipo de aviones, otro tipo de fuerzas. De hecho, ya hay allá en el mar presencia de la Armada rusa, algo muy similar a como ya está ocurriendo a esta hora en Venezuela, donde un destructor, no estoy hablando ni de una corbeta, ni de una fragata, ni de lanchas, ni de barcos inocentes que van a hacer turismo, no, estoy hablando realmente de un destructor con capacidad disuasiva nuclear, misiles, torpedos, como lo deseen llamar, cargas de profundidad con esa capacidad, y está a esta hora anclado en Venezuela. Y algo muy similar está ocurriendo pues allá en este momento en el Golfo Pérsico. Entonces, es importante mirar que se están empezando a recrear conflictos que tienen un trayecto histórico, que pueden tener 3.000, 4.000 o 5.000 años, que no se han resuelto a lo largo de ese mismo proceso de la historia humana, muy similar a lo que ocurre con Rusia y Ucrania. Debemos de recordar que los rusos y los ucranianos tienen exactamente el mismo origen y que los rusos son vikingos, quienes provenían desde Finlandia. Y dos reyes, uno se quedó donde está ahora Rusia y el otro se fue a donde está Ucrania, pero lo podríamos mirar ya en otra oportunidad. La realidad es que los herederos, los descendientes, los hijos de Abraham, Agar y Sara están próximos a crear un conflicto de una dimensión nunca antes vista en el mundo, que va a tener connotaciones en términos de la globalización, que va a tener connotaciones en términos del petróleo. El petróleo no se ha acabado. La transición hacia las energías limpias es ideal, es excelente. El que no existe el fracking también es ideal y es excelente, puesto que eso destruye por completo el manto de la tierra. No existe ninguna discusión. Pero todavía estamos un tanto distante y debemos de verlo más como una transición y no necesaria y únicamente como algo que ocurra in situ y de una sola vez. Debemos de ir paso a paso, aun cuando ya un tanto más aceleradamente. La realidad con los carros eléctricos ya no se puede desconocer, pero lo que nos concita en este momento es entender que a nivel geopolítico la humanidad sí se está enfrentando a un conflicto de grandes proporciones, donde los norteamericanos, quienes ya tienen allá parqueados 2 portaaviones y también buques de guerra, y sí, los norteamericanos ingresan de frente al conflicto, que sería la primera vez en casi 50 años aproximadamente, de cuando terminó la guerra de Vietnam,
una inclusión directa de los norteamericanos en una guerra. No hablo de lo que ocurrió en Irak, ni del derrocamiento de Saddam Hussein, pues por los mismos que lo habían colocado. O sea, los norteamericanos y la CIA habían colocado a Saddam Hussein. Después Saddam Hussein ya no sirvió a lo que pretenden de los norteamericanos y pues ellos mismos se encargaron de sacarlo de ahí y de drenar todo el petróleo. Lo que tampoco es extraño a lo largo de la historia humana. Ha ocurrido y seguramente seguirá ocurriendo. Puede que en este planeta, puede que en otros a medida que la humanidad vaya evolucionando, pero no tiene discusión. Sin embargo, donde los norteamericanos ingresen directamente a esa guerra, en una zona de tan alto nivel de conflicto, vamos a entrar en un contexto de guerra religiosa, guerra económica, guerra por commodities, en este caso el petróleo, el gas y otros elementos que se producen allá. Estamos, como lo vengo manifestando yo, en un proceso de cambio cultural, religioso, económico. Estamos trascendiendo hacia otro modelo capitalista, mas no nos estamos devolviendo hacia el socialismo o al antiguo capitalismo. Estamos entrando a un nuevo modelo de generación y de construcción de riqueza por y para la humanidad. Pero no hablo solo de la riqueza, también hablo necesariamente del cambio en términos de religiones, del cambio en términos de creencias, del cambio en términos de cómo se aplica la tecnología. La inteligencia artificial definitivamente va a incidir en cómo somos los seres humanos. La nanotecnología introducida en los cuerpos, en nuestros cuerpos, van a cambiar, modificar y mejorar infinidad de enfermedades, comportamientos e inclusive formas de reproducción en los seres humanos. Ya Yuval Harari también lo manifiesta en sus muy interesantes libros. Y Alvin Toffler también hace o hizo en sus también muy interesantes libros unos análisis muy interesantes. La primera ola de la humanidad, la segunda ola, la tercera ola, y ahora ya estamos entrando en una ola completamente diferente. Recordemos que un paradigma está constituido por determinados modelos políticos, religiosos, culturales, formas de comer, de vivir, de reproducirse. La inflexión ya se presentó. Venimos de las Torres Gemelas, del coronavirus. Es muy similar a lo que ocurrió en 1930, cuando la gripe española, que era exactamente el mismo coronavirus que se presentó ahora en el 2020 y 2021, incidió hacia la Segunda Guerra Mundial y hacia un crash económico global de grandes dimensiones. Sin embargo, no implicó un cambio paradigmático global. Lo que estamos viviendo ahora sí es una realidad paradigmática, un cambio que nos está conduciendo definitivamente hacia una nueva humanidad. Seguiremos hablando de todo eso. Conozcamos el mundo,